Me acuerdo mucho de una vez, de una de las experiencias más bonitas que tuve en mi vida profesional, que fue cuando el presidente de la Madrid inauguró la Biblioteca Pública Central de Zacatecas. El presidente iba a llegar, el Estado Mayor Presidencial había tomado el mando de lo que era la entrada, porque cuidaban que todo estuviera bien. Y yo estaba en la puerta, siempre estábamos 2 horas antes, así se usaba. Era una tarde muy bonita, y de repente veo venir cruzando la Plaza de Armas a un hombre igualito a Don Quijote de la Mancha, con un saco de lana, de esos que tienen aquí coderas de piel, de gamusita, café, y su pantalón gris, la barba enrejecida, el pelo cano, flaco, y caminando así. Dije, Don Quijote de la Mancha. Pero me fijo bien y me le acerco y le digo, aguas corrientes del arroyo claro, álamos asomados a su espejo, nunca hallaré, si por mi mal os dejo, sitio más venturoso ni más caro. Me alejo de vosotros y os declaro que he de tornar, así como me alejo, para dejar mi corazón ya viejo eternamente bajo vuestro amparo. Me alejo, fuerza es dejaros y volver al mundo, porque me llama como a ti riachuelo, con su eterna canción, el mar profundo, como a vosotros álamos, el cielo. Y al hombre se le salen las lágrimas y me dice, ¿y tú quién eres? Y le digo, soy la hija de Nacho Magaloni. Ana María Magaloni nace y crece entre las palabras como los puntos y comas en la oración, como los párrafos en un libro, como los libros en la biblioteca, en medio de un ambiente propicio para crear vocaciones. Mi papá y mi mamá eran escritores. ¿Cómo se llama? Mi papá, Ignacio Magaloni, que firmaba Honorato Ignacio Magaloni. Y hacía versos. Y como nadie se los publicaba de su bolsa. Y mi mamá escribía cuentos, cuentitos chicos. Ella vivía en Chichén Itzá, en Yucatán. Entonces sus libritos de cuentos los hacía en español y en inglés y se los vendía a los turistas. Yo creo que las raíces están en haber crecido en la casa de mis padres, porque ellos vivían en un mundo que era absolutamente la bohemia. Mi papá todos los viernes reunía a sus amigos, que eran todos poetas, y viernes, sábado y domingo, de corridito, se lo pasaban buscando palabras. ¿Sí? Entonces, la palabra fulanita, la palabra perenganita, me impresionaban muchísimo, me gustaba muchísimo acercarme a oír, por ejemplo, al maestro Antonio Medisbolio, que además era padrino de boda de mis papás, a hablar, ¿no? Entonces, cuando él hablaba, y la boca se le llenaba, y a mí, bueno, yo me quedaba embelesada. Y hay una cosita de este tamaño, me decía mi pajecito, porque me habían cortado el pelo así derechito y flaquito, entonces me decía mi pajecito. Hallar, manifestar lo que se ignora, alcanzar a ver. En síntesis, descubrir. Así se mostró Ana María ante sí misma, ante su mente, ante la bibliotecología. Una vocación descubierta en la maravilla del orden lógico, del orden de la información. Entonces me doy cuenta que había un cajoncito. Estamos hablando antes del internet, ni de las computadoras, ni de nada, ¿no? En el que cuando llegaba un profesor o un investigador, iba al cajoncito. Y así, sacaba una cosita y se iba a la estantería y ¡oh! Ahí estaba el libro. Y dije, no, ¿qué es esto?
y que me pongo a ver qué era y que descubro el sistema de clasificación de Melville Dewey. Dije, no, es que esto es una genialidad, ¿a quién se le ocurrió? Y que me pongo a investigar a ver qué pasaba. Había un investigador del Instituto de Ingeniería que se dedicaba al área de hidráulica, era el doctor Enzo Levy. Y su esposa era la profesora Nadia Levy de la Facultad de Filosofía del Colegio de Bibliotecología. ¿Sí? Entonces vivían a la vuelta de la casa de nosotros. Nosotros vivíamos pegaditos a la UNAM en la colonia Copilco Universidad. Me voy a ver a la señora Levy y le digo, oye, pues es que esto me fascina, ¿cómo está esto del catálogo? Y me dice, ¿por qué no estudias? Le digo, no puedo, yo no tengo niños chiquitos y no puedo. Mira, te voy a dar los datos. Colegio de Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Letras, mezanín de la torre de la Biblioteca Central, por si acaso. Mientras tanto, ten estos 2, 3 libritos para que... Bueno, empecé a leer eso y dije, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero hacer, esto es una genialidad. Entonces ya regresa Jorge de su viaje y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero a mí esto me interesa muchísimo. Y a mí me interesa trabajar en esta biblioteca, porque pues como te he oído a ti y oigo a tus amigos hablar de todo esto, pues conozco de lo que están hablando y me encantaría que yo pudiera hacerme cargo de esta biblioteca. Y me dice, pero sin sueldo, porque yo soy presidente del comité de biblioteca, ni un centavo. Sí, hombre, el centavo no centavo me da lo mismo, yo quiero trabajar allí. Bueno, pues está bien, las horas que la chiquita ya estaba más grandecita, ¿no? Entonces conforme fue corriendo el tiempo y se fueron espaciando los tiempos, yo acomodé el horario de mi hija para que durmiera justamente a la hora que yo me iba a trabajar, etcétera. Me fui a trabajar a la biblioteca. La joven madre, bibliotecaria ya, apenas recorría el camino de la familia, de la profesión, de los retos que a temprana vida se deben tomar, cuando ante sí tuvo la oportunidad de consagrar el conocimiento, de contribuir con su país, de ser una facilitadora en un momento muy singular para la historia contemporánea del México en desarrollo. El presidente de la Madrid le pidió al licenciado Reyes Heroles un programa que diera igualdad de oportunidades de acceso a la lectura para que al final de su sexenio, él empieza en un sexenio en el que hay crisis. Él recibe un país, pues no sé si en quiebra porque yo no sé nada de economía, pero sí muy pobre. Y le pide y le preocupa en el fondo que al final, que la gente a la hora de escoger tenga que escoger comprar huaraches en lugar de comprar libros, ¿no? Entonces le pide al licenciado Reyes Heroles, que era secretario de Educación, que pues haga un programa para que, no le dijo bibliotecas, pero le dijo para que exista igualdad de oportunidades de acceso a la lectura. Entonces el licenciado Reyes Heroles me llama y me dice, pues, ¿qué propone usted? Y yo pues escribo el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, pero no había mucho que convencer, ¿no? De hecho ya estaban convencidos. Lo que creo que fue maravilloso fue integrar un equipo interdisciplinario, pero que la cabeza de hacer bibliotecas estuviera en manos de un bibliotecario. Eso creo que es lo que hizo la diferencia. El esfuerzo, yo diría que el esfuerzo fue un esfuerzo conjunto. Una persona que nunca se le cerró ninguna puerta y no hubo imposibles. Y logró tal compromiso con todos los que colaboráramos con ella de manera cercana en la Dirección Nacional como en los estados, que también para nosotros no había imposibles. Así fuera cualquier emergencia, sabíamos que ella estaba atrás de nosotros y que la íbamos a sacar. Porque no se echaba ella para atrás, no nos podíamos echar para atrás nosotros. La otra cosa que yo creo que es uno de sus grandes aciertos es cómo pudo conjugar lo académico con lo político. No es fácil trabajar en el gobierno federal, nada fácil, los que hemos tenido la oportunidad de estar por ahí lo sabemos, y ella logró poner en primer lugar la parte técnica y académica de las bibliotecas y negociar con el presidente de la República, con gobernadores de los estados, con presidentes municipales. Entonces,
ahí fue una tarea muy importante, porque esto se despunta en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero ella continúa con todo el programa y siempre para adelante con otros gobiernos, hasta que sale, ¿no? Que sale con el gobierno foxista. Y pues si son honestos todos los que han pasado por esa Dirección General de Bibliotecas, sabrán que lo que han hecho es ajustes, y muchas veces con base a la carencia de presupuesto, sobre lo que dejó Ana María. Su obra fundamental consistió en entender la diversidad de formas para construir instituciones, los Méxicos tan distintos y tan iguales a la vez. Recién entradita yo, me invitan a inaugurar un curso el lunes de Semana Santa en Baja California, y ahí vamos. Incluso, no me acuerdo si era Tijuana o era Mexicali, pero era donde está el Parque Teniente Vicente Guerrero. Entonces, antes de eso, como era el lunes de Semana Santa, yo entré en febrero a la Secretaría. Entonces, escribo una circular donde dice: son bibliotecas públicas, deben estar siempre abiertas al público, y les advierto, o les ordeno, o les digo, que solo se descansa jueves y viernes santo. Se trabaja lunes, martes y miércoles. Firmado Ana María Magaloni, directora de bibliotecas. Certificado con acuse de recibo, porque claro, eran 351 bibliotecas. Entonces llego a Baja California, y pues había tiempo antes de inaugurar el curso. ¿Y usted qué quiere hacer? Pues vamos a visitar bibliotecas, ¿no? Y vamos. Y llego a la biblioteca esta, que se llama al Parque Teniente Vicente Guerrero, y la biblioteca cerrada, con un letrerito así volteadito que decía: cerrado por vacaciones. Bueno, me sentí muy enojada, muy triste, y quise ir a ver a la biblioteca. Y yo: ¿a dónde vive el encargado de esta biblioteca? Ah, pues ahí enfrente. Y ahí voy. Me abre un chamaquito y háblale a tu papá. Y sale el señor con shorts y camisa de palmeras y me dice: ¿qué se le ofrece, güerita? Mire, que usted recibió esto y aquí está firmado de acuse de recibo. Usted lo recibió y dice que se trabaja lunes, martes y miércoles. Hoy es lunes. ¿Qué usted no sabe? Obedecer una circular que viene firmada por la directora. Y me contesta: ¿y qué usted no sabe que no se puede mandar a 3,000 kilómetros de distancia? ¡Qué lección! Me quedé así y dije: ¿qué razón tiene? Y en ese momento, en lugar de correrlo, le subí el sueldo. Porque dije: este señor me acaba de dar la lección más valiosa para el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Allí fue donde decidí que los sueldos de los bibliotecarios los tenía que pagar el municipio. Y casi, cosa que después cambié de opinión, la biblioteca pública, si la presidencia municipal estaba abajo, la biblioteca pública tenía que estar arriba. Y si la presidencia municipal estaba arriba, la biblioteca pública tenía que estar abajo. Para que el presidente municipal se diera cuenta, todos los días y a todas horas, de si sí o si no estaba abierta la biblioteca pública y tomara medidas. Porque lo más importante de una biblioteca pública es que esté abierta siempre. ¿De qué me sirve si está cerrada? Y así, reconociendo la dificultad que implica el gozo más culto entre los hombres, Ana María Magaloni, sin pretender juicios históricos, eleva la lectura que nuestros hombres de patria hicieron y harán para construir con la fuerza de las ideas que la palabra otorga el México histórico, el de ayer, el de hoy. Una generación que a mí me gusta mucho es esa generación cuando se cierra la Universidad Nacional y ese grupo de gente, entre los que estaba el nigromante y muchos otros de su generación, se dan a sí mismos una lista de libros que consideran que hay que leer. Y todos los días, desde que el sol y la biblioteca se abren, no sé, sería 9 de la mañana o lo que fuera, hasta que el sol se pone, se dedican como si estuvieran trabajando a leer esos libros, yendo
como una tarea de todos los días, y en esa tarea se tardaron no sé si 2 o 3 años. Cuando terminaron, se juntaron, se sentaron y a sí mismos se otorgaron unos a otros el diploma de lectores. Es esa generación, que fue una generación que influyó en nuestra historia muchísimo. Es decir, es la generación del siglo XIX, ¿no? Sí, el siglo XIX, desgraciadamente, bueno, los libros siempre los escriben, a veces no es la historia tal como la vemos, ¿no? Pero según la vemos, primero, bueno, despuesito el cura Hidalgo y de Morelos, ¿quién vino? Uno que se nombró emperador, Tache, Iturbide. Luego, ¿quién viene? Pues uno que fue 13 veces presidente, Tache, Santana. Luego uno que dura 27 años en el poder, Porfirio Díaz Tache. Pues ¿a quién rescatas? Necesitamos héroes, ¿no? Pues rescatemos a los lectores. Mucha vergüenza, porque la verdad es que, pues, de ninguna manera quiero decir no me lo merezco, porque sería un insulto a quienes me lo están dando. Pero más que eso, siento que como que me gustaría que estuvieran aquí conmigo todas las personas que caminaron conmigo, ¿no? Todos los que estuvieron esos 18 años juntos y que hacen que en este momento yo sea la, pues como la cosita que lo recibe, pero sí quiero decir que es de mucha gente sin la cual, pues, no hubiera sido posible, ¿no? Yo que he vivido esto durante muchos años y he estado en contacto con los bibliotecarios muchísimos años, sé la labor que ha hecho, que nadie se la puede imaginar. Especialmente mi mujer, que no le gustaba subirse a los aviones. Y después se subía todos los días en un avión en la mañana y otro en la noche para venir a dormir a su casa. Y seguía cumpliendo con las cosas de su casa. Pero además lo hizo cuando no había dinero en el presupuesto. Y sin dinero de la Secretaría de Educación Pública hizo ese proyecto maravilloso. La vi en 2 ocasiones en Guadalajara, la primera vez en 1983. Yo era estudiante de bibliotecología y tenía pelo en aquel entonces. Y bueno, me decía, qué bibliotecaria, qué visión, porque además Ana María es una adoradora de la palabra. Habla y te enamora y te va llevando como en un cuento. Y cuando se inauguró la Biblioteca Estatal de la Red en Jalisco en 1983, yo estuve presente como estudiante de bibliotecología y Ana María nos enamoró con la palabra. Nos enamoró para querer más a las bibliotecas, para apoyar más a las bibliotecas, y a mí me enamoró para sentirme muy comprometido con mi profesión, que es mi vocación también. Cuando concluimos toda la licenciatura, la invitamos a ella a ser nuestra madrina de generación. Entonces la generación 78 del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM fue amadrinada por ella. Y ahora me gustaría pensar que con este reconocimiento nos motiva a los 14 compañeros de ese grupo a seguir en esa lucha, en esa búsqueda de la superación personal y profesional para pues imitar su ejemplo y llegar a este nivel de crecimiento personal, profesional y humano. Eso de la trascendencia es tan relativo, tan creado por los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad? No la veo, ni la creo, ni me importa, ni la tengo. Lo que importó en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es que cada instante fue un instante de entregarse al servicio. Y eso está en un versito de mi papá, que decía que obtener, el verso entero no viene al caso, pero el final decía que obtener viene al dar, porque es dueño del trino quien se entrega a escuchar. ¿Oh? Esa es la vida. Yo me entregué a las bibliotecas públicas, claro, como se entregaron muchísimas personas de las que hablábamos antes, ¿no? Bueno, el que se entregó, recibió. ¿Qué recibió a cambio? Hombre,
ese intercambio, la satisfacción de ver un chamaquito en la biblioteca pública de un municipio con los 2 pies de sus guarachitos o sus tenis con los deditos saliéndoselo, cruzaditos arriba de la mesa, y en lugar de acercarte a regañarlo porque no se deben de subir los pies en la mesa, acercarte a ver que tiene 7 libros de 7 autores diferentes, todos abiertos en el aparato respiratorio. ¡Wow! ¿Cómo te sientes en ese momento? Es como un banquete, es como la dicha. Ese es un momento de trascendencia. Pero como ese, hay 22 todos los días. Y hay uno en estar junto a mi marido y hay otro en ver a mi nieto, que te voy a enseñar la foto en un momento, meter un gol. ¿Cómo no va a ser importante? Mira nomás, por favor. Y perdón que te haya dejado con tu cámara, pero ve esto y dime si no es un momento disfrutable. Ve ese muchacho que tiene 6 años, ve la cara, ve la entrega, ve el movimiento. Y dime a mí como abuela si esto no es absolutamente trascendente. O ve a estos de aquí. Velos, por favor. Este es mi hijo y ve a los nietos. ¿Ya viste? No me digas que no es una maravilla ver eso. Estar presente, secarlos, Disfrutarlos, vivirlos. Claro, vivirlos, cada instante, cada minuto. Cuando me dio cáncer, que estaban allí junto a mí, ¡ay! ¡Qué fascinación! Me dice el doctor, oiga, ¿a usted la curó la quimioterapia? Le dije, no, a mí me curó la nietoterapia. Brincando arriba de mi cama, ¿no? El chiquitín Miguelón, ¿dónde anda Miguel aquí? Chiquitito que estaba, pero bien chiquito, lo dejaron sus papás un día conmigo porque tenían algo que hacer, se llevaron a los grandes y le dijeron, ¿cuidas a la abuela? Ajá. Entonces el chiquito empezó, primero llegó con un helado de limón, luego me trajo unas galletas Oreo, y así, todo el día, lo que le gustaba a él. Entonces me cuidó. A las 7 de la noche me dijo, va, abuela, son las 7. Te me paras, me bañas y me das de cenar. Yo ya te cuidé, ahora tú cuídame a mí. Ay, fantástico.